Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a la Unión de Jóvenes Corona de Vida y el día de hoy vamos a dar el inicio a esta serie de podcasts que estarán basados en la carta a Santiago. Y bueno, quisiera presentarles a los jóvenes que nos acompañan en esta tarde. Hola, yo soy Nayeli. Hola, soy Juli. Mi nombre es Eric. Mi nombre es Isaí. Mi nombre es Josué y el día de hoy estaremos meditando acerca de las pruebas basado en Santiago capítulo 1 del versículo 2 al 6 y al versículo 12. Bueno, pues el tema nos habla sobre las pruebas y en este momento pues también vamos a hablar sobre las pruebas como creyentes. Hay muchos aspectos que trata este tema, sobre todo cómo es que una prueba, así con la magnitud de una prueba, nos puede ayudar a nuestro crecimiento espiritual. Puede sonar un poco loco, ¿no? El hecho de que algo que tal vez nos pueda hacer sufrir o nos haga llorar o nos haga inclusive pues sentir cosas tal vez negativas, pueda ser algo que para nuestra vida espiritual nos pueda hacer crecer. Bueno, como jóvenes pues solemos evitar mucho el sufrimiento, ¿no? O sea, como que queremos siempre hacer a un lado de decir, pues no quiero evitarme el menor esfuerzo posible para cuando vengan algunas situaciones o pruebas en nuestra vida. Como que buscamos más un poco nuestra comodidad, estar en una zona de confort. Y bueno, hay una parte que aquí al inicio de Santiago dice, hermanos míos, bueno, yo se los voy a leer en una versión diferente, es versión internacional, dice: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Entonces, pues suena un poco contradictorio, ¿no? Es decir, ¿cómo me voy a alegrar si si me encuentro en una situación de pruebas, ¿no? En un problema, en una situación, ¿cómo puedo afrontarlo? Bueno, antes de empezar como también a adentrarnos efectivamente a las pruebas y a cómo esto nos puede hacer como más fuertes espiritualmente, como nos comentaba Josué, pues también vamos a hablar qué es lo que nosotros consideramos como una prueba. O sea, más o menos ahorita ya mencionamos algunas cosas, pero a ver, vamos a hacer como unas preguntas, ¿no? Jadniel, ¿qué consideras como una prueba? ¿O qué tú piensas que puede ser una prueba? Problemas. Por ejemplo, Javi, ¿qué problemas podría ser una prueba para ti? Que no hayas pasado un examen, ¿cómo actuarías ante eso? Asustado porque no la pasé, no acredité el examen. Otra también podría ser tener que lidiar a veces con compañeros, ¿no? Que a veces pues tienen, no sé, quizás no te puedan caer bien o no les caigas bien y pues buscan a veces la manera de perjudicarte, o quizás un profesor que igual en la escuela tenemos a veces profesores que quizás no tengamos son muy exigentes, ¿no? Y a veces pues digamos que tratan de presionarnos mucho o estar en situaciones en las que nos ponen a nuestro límite, ¿no? Bueno, también podrían ser otras situaciones, ¿no? Como jóvenes que llegamos a... O seguir la corriente de los jóvenes también, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, yo en mi caso, día que algunos pensaban, no sé, como cuando íbamos caminando, o sea, bueno, cuando yo era joven, bueno, no sé, lo típico, ¿no? De que cuando eres pues, joven, cuando vas a entrenar, pues no sé, nosotros tocábamos el zaguán de una persona y corríamos, ¿no? Pero pues eso está mal porque está faltarle al respeto a las personas. Luego, obviamente, cuando vas creciendo, pues después son pruebas más difíciles, un poco más complicadas, pero pues, ¿cómo que es eso? Para mí una prueba, en el sentido de la palabra de Dios, es como prueba de tu fe en Dios, ¿no? Como realmente eres fiel a Dios, pues sí. Se supone que son... Puede ser una circunstancia adversa, una circunstancia difícil que pondría a prueba tu fe. Eso podría ser la prueba. Claro, exactamente. Yo creo que ahorita tocaron una palabra interesante que es fe, ¿no? O sea, las pruebas son tal vez ese momento en el que Dios prueba tu fe, ¿no? Tu fe, tu confianza. Por ejemplo, en el tema hablaba sobre las pruebas que los cristianos pues en ese tiempo o en ese momento tenían que pasar, que atravesar, que era la persecución, enfermedad, preocupaciones,
pues económicas o financieras. Y bueno, en el caso de la persecución, pues era muy terrible, porque ellos predicaban, iban y salían de sus casas, de sus lugares de origen, y predicaban, y muchos de ellos ya no regresaban a casa por la persecución, por ese pues las personas que no querían saber nada del evangelio. Y eso podría ser, esas eran las pruebas que ellos tenían que pasar. Y muchas veces, por ejemplo, ya pasándonos tal vez a nuestro tiempo, al actual y a nosotros, pues hay muchas cosas que, bueno, no es cárcel como tal, pero sí nos podemos sentir como encarcelados por cosas que nos quitan la paz, ¿no? Pero ¿qué cosas podrían ser para nosotros actualmente una prueba en nuestra vida cristiana? Ya mencioné alguna, ¿no? Los amigos o lo que hace la juventud hoy en día, pero ¿qué más podría ser una prueba? Bueno, también como jóvenes, bueno, añadiendo un poquito a eso, que pues cuando somos adolescentes pues no vamos a negar que siempre pues queríamos tener ese sentido de pertenencia, ¿no? Estar en un grupo, o a veces sentirnos presionados por los demás en hacer cosas que quizás nosotros no sabemos que quizás no son correctas, o que quizás tenemos esa duda, ¿no? En actuar. Entonces pues a veces necesitamos un poco de esa guía, ¿no? De decir, bueno, discernir qué puede ser, está bien o qué está mal, pero también, como comenta Nayeli, ¿no? Conforme vamos creciendo y entre más paciencia, entre más le pidamos a Dios, vamos a ser sometidos a pruebas, ¿no? Y ahí menciona una palabra, ¿no? Paciencia. No solemos a veces ser pacientes, y más en esta época que todo lo tenemos inmediato, ¿no? Para mandar un mensaje, para hacer cualquier actividad, pues ya lo tenemos en cuestión de segundos, ¿no? Y a veces pues con Dios no somos tan pacientes al esperar una respuesta, ¿no? En ese sentido de cuando oramos, dudamos a veces, ¿no? A veces el pedir, ¿no? Por ejemplo, un trabajo, una respuesta a un problema, ¿no? Que quizás llegamos a tener, ¿no? Y bueno, quizás me estoy brincando un poco más a otro punto, ¿no? Que quizás ahorita vamos a tocar, ¿no? No sé si me estoy brincando un poquito. No sé si alguien más quiere comentar algo. Bueno, yo creo que igual una prueba que es en el día a día para los jóvenes es el comportamiento hacia nuestros padres. Porque, pues sí, ¿no? Muchas veces pues nos molestamos con ellos, o nos dicen cosas que debemos hacer y no hacemos, ¿no? Pero pues ahí está, es muy claro, dice la palabra de Dios. Dice: hijos, obedecer a sus padres y vuestras madres, porque en esto es glorificado a nuestro Dios. Y es algo que pues, a veces no lo hacemos, pero pues es una prueba, ¿no? Cómo es tu comportamiento ante tus padres, y pues sí. Bueno, también continuando acá, bueno, en el versículo nos habla de que pidamos a Dios sabiduría, ¿no? Cuando estemos en las pruebas, ¿no? Porque a veces solemos tomar decisiones impulsivamente, ¿no? Sin siquiera a veces pensar, y lo hacemos visceralmente, ¿no? Acorde a nuestras emociones, a la expresión, y pues a veces ya cuando tomamos esas decisiones ya vienen esas consecuencias, y las que dijimos, ¿por qué no me arrepiento, ¿no? De haber hecho esta decisión? Entonces pues Dios no se va a negar a darnos esa sabiduría, ¿no? En decir, Él lo va a dar generosamente y sin ningún reproche, como menciona acá en Santiago, ¿no? Uno pues también debe de estar firme e íntegro, ¿no? Al saber qué es lo que uno va a hacer ante este tipo de situaciones. Bueno, pues. Yo creo que también pasa mucho, o sea, y creo que es en ese momento en el que también nos damos cuenta. Las pruebas, bueno, así como lo refuerzan, ¿no? En el versículo 2, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y bueno, algo que pude notar cuando estábamos, pues también repasando la lección, fue que aquí Santiago muestra que de esta manera las pruebas siempre son inevitables, ¿no? Pero ¿en qué momento de la vida es cuando las pruebas salen más a flote, ¿no? En este caso, ahorita que como comentaban ahorita sus experiencias y digamos testimonios, es como generalmente cuando empezamos en esa etapa de la pubertad, la adolescencia y la juventud, es cuando vienen las pruebas que realmente nos hacen pues sí decidir si voy a agradar a Dios o voy a ceder
a lo que la sociedad, o en ese caso los amigos, el mundo, nos está presentando, ¿no? Y hay pruebas que obviamente pueden venir de Dios, pero hay pruebas que también vienen del enemigo, ¿no? Entonces, aquí en el versículo, o sea, Santiago reafirma, ¿no?, que las pruebas todo el tiempo van a estar. Las pruebas pues también forman parte de nuestra vida secular, como un examen, una prueba, bueno, así ahorita, digámoslo, digamos como mi experiencia en estos últimos días, pues sí fue una prueba, no el hecho de lo que pasó con nuestro carro. Sin embargo, lo que la lección también, o bueno, lo que el tema nos quiere dar a entender es que a pesar de esas pruebas, Dios está presente. Y creo que es donde el momento en el que más volteamos a ver a Dios, ¿no? Siempre que hay una prueba, oye Dios, ayúdame, por favor. Pero ¿qué pasa cuando estamos bien? Bueno, como mencionas tú, estamos en una zona de confort, ¿no? Porque no nos preocupamos mucho por las situaciones, ¿no? Es decir, que pues todo va a estar bien, o sea, no hay, digamos que tratamos también a veces de evitar, ¿no? El meternos en tantos problemas. Entonces, el hecho de que también Dios nos mande las pruebas es para fortalecer la paciencia, ¿no? Y la fe, porque a veces, pues, acá menciona, ¿no?, que el que pide con fe, pero a veces hay gente que pide con fe, ¿no? Y dice, pues es que lloro todo el día, toda la tarde, toda la noche, una petición en específico, ¿no? Todos los días la misma petición, estar orando, pero resulta que uno no va a recibir esa respuesta, ¿no? Pero pues ahí entra como que nos hacemos esa pregunta, ¿no? ¿Realmente estamos pidiendo con fe eso que estamos pidiéndole a Dios? Porque acá pues también dice, ¿no?, que somos a veces como las olas del mar, ¿no? Somos un poco inconstantes, ¿no? Decir, bueno, quizás el día de hoy, pues hoy sí la pido, pero quizás se me olvida y no la pido en la noche, antes de ir a dormir. O sea, hay que ser también constantes en ese aspecto, constantes siempre en eso, ¿no? De que Dios nos va a responder, ¿no? Y conforme a la voluntad y a sus tiempos, ¿no? Porque a veces decimos, es que es como una lista de deseos, ¿no? Como cuando compramos, ¿no? Una lista de deseos, la quiero acá, entonces pues ya la quiero para mañana, ¿no? A muchos estamos muy acostumbrados a que vamos a recibir siempre las respuestas inmediatamente a como a Dios nos lo quiera, ¿no? Pero va a ser a conforme Él también decida y también lo que estemos pidiendo, ¿no? Porque quizás algo que estamos pidiendo no se acorde de. Sí, bueno, creo que lo importante es que se den cuenta, ¿no?, que las pruebas no son fáciles normalmente, no son momentos de felicidad, pero pues Dios lo dice que debemos gozarnos aún en las pruebas, sabiendo que de ellas nuestra fe pues va a ser mejor. Ok, generalmente cuando llega una prueba, nosotros, ¿cómo reaccionamos a las pruebas? Con un, ay sí, qué bonito, otra prueba, genial. No, les voy a hacer como esa pregunta, ¿no? ¿Cómo reaccionan a las pruebas? O sea, bueno, lo que yo normalmente hacía antes, cuando pasaba por momentos difíciles, era que pues me aislaba de todo y como en mi sentir era, no quiero saber nada y así va a pasar más rápido, ¿no? No, yo creo que al contrario, como que entraba en frustración y era como querer hacerlo todo por mi cuenta. Como que yo qué puedo hacer para solucionar el problema. Como que mi fuerza en lo que yo puedo hacer. No aíslo de las personas. Pues trato de conservar la calma, o sea, como que tratar de buscar la solución. Pero bueno, eso fue antes en base a la madurez que pues ya más o menos fui adquiriendo, ¿no? Porque anteriormente pues sí, pues trataba de buscar un culpable, ¿no? De responsabilizar a las situaciones, ¿no? Decir, bueno, o sea, quizás esta no quiero asumirle culpa, pero quiero echarle la culpa a alguien más, ¿no? Pero en este punto pues trato de analizar, ¿no? A ver, ¿cuál fue la causa? O sea, si hay un causante, si fue algo, o sea, tratar de ya más o menos ir desmenuzando la situación y pues pedirle a Dios, ¿no? Orar a Dios también, porque pues a veces pues por orgullo o por necedad, a veces yo trato de decir, bueno, no necesito depender de nadie, y a veces pues dejo al lado a Dios y pues trato de hacer las cosas, ¿no? A mi modo, a mi manera, pero pues así conforme uno va creciendo, pues también ya pues se va uno dando cuenta, ¿no? Que uno va a depender siempre de Dios y
pues así, también más o menos así lo he visto de esa manera. Yo creo que también llega también, bueno, no sé, en algún momento, o bueno, a veces en mi caso me pasa que pues siento que la prueba a veces es mía, ¿no? Y como comentaba Guri, a veces yo quisiera resolverla por mí misma, ¿no? Y tratar de no molestar a los demás con mis problemas. Es como bueno, ahorita lo que comentamos pues es tal vez las actitudes, ¿no? que vamos teniendo hacia las pruebas, pero también la palabra nos dice que pues hay que aceptarlas con gozo, y aquí es donde también como que chocamos, ¿no? Decimos, ¿cómo voy a tomar con gozo algo que me está lastimando, me está haciendo daño o me está quitando esa paz que yo quisiera pues, tener, ¿no? Creo que es difícil aceptar o comprenderlo. Sin embargo, la palabra es clara, ¿no? Ya que la palabra, bueno, sabiendo que es la palabra de Dios, pues nos dice que tenemos, o nos enseña que nosotros tenemos que tomar estas pruebas con gozo. Tenemos que afrontarlas y tenemos también que, pues, buscar en este caso la ayuda de Dios, ¿no? Que es lo que nosotros necesitamos para poder salir pues victoriosos. Ahorita también como el pasaje que comentabas, ¿no? De Santiago 1:5 y la sabiduría, pues realmente lo que necesitamos realmente para poder pasar una prueba es pedirle sabiduría a Dios, porque generalmente tomamos las decisiones pues por impulso o por presión, pero realmente muy pocas veces a veces pensamos, ¿no? Dios, ¿qué quieres enseñarme con esta prueba? ¿O qué quieres hacerme entender con esto que está pasando? No sé si tengan alguna otra experiencia o alguna experiencia de la cual pues quisieran compartir. Bueno, yo me acuerdo de hace tiempo que pues cuando hacía mis estadías en la universidad pues no encontraba un lugar. Sí era un tanto frustrante el decir, bueno, es que ¿por qué si nos están dando varias opciones para hacer la estadía, en ningún lado nos estaban aceptando, ¿no? Es decir, ya estaba ocupado o pedían muchas cosas que no sé, pues eran un poco requisitos un poco absurdos. Entonces pues sí, hubo un momento en que uno se llega a desesperar, ¿no? Entonces pues yo pues trataba de pedirle a Dios, ¿no? Y decir, ¿sabes qué? Pues necesito que tú me ayudes porque hay una fecha límite para poder meter los papeles, los documentos para poder entrar a una estadía en la universidad, el hacer tus prácticas, pero sí era un tanto frustrante porque ya eran varios lugares y estar yendo a varios sitios y no encontrar una respuesta positiva. Entonces pues Dios, ¿no? Al final de cuentas, al ver esa petición que yo traía, pues me respondió, ¿no? Él me respondió y pues sí, él necesita uno tener esa constancia, ¿no? Porque si uno empieza a dudar de que, bueno, seguramente ni va a responder mi petición o mi oración, o quizás dices, bueno, si él no me la responde, pues yo mejor me empiezo a buscar por otro lado, ¿no? Quizás por mi propia cuenta decir, bueno, yo lo voy a resolver o no sé. Entonces, pues, o sea, hay que ser un poco constantes, como acá menciona. Bueno, lo voy a leer en otra versión. Quien no es así no va a recibir cosa alguna del Señor, es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Entonces pues me acordé mucho de eso, ¿no? Al ver tantas experiencias o tantas cosas que he vivido, pues sí, o sea, si no pides o no estás confiado en Dios, pues obviamente no vas a recibir, ¿no? Y vas a quedar ahí, van a quedar como en oraciones, pues así, o sea, sin que no van a llegar a ningún lado, ¿no? O sea, si aparentemente estoy orando, pero y a la vez estoy dudando por otro lado, pues también nunca voy a recibir esa respuesta, ¿no? Sí, creo que es importante recordar que Dios es fiel, ¿no? Y como dice la palabra, dice que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará juntamente también con la tentación la salida para que podáis soportar. Y yo creo que pues en ese sentido Dios sabe, Dios nos conoce que lo que podemos hacer, que lo que no, pues sí, que lo que no pues somos capaces, no porque no podemos ser capaces, sino que estamos en un proceso, ¿no? De ser perfeccionados en su palabra. Y pues sí, es algo que podemos recordar, que Dios sabe que nosotros pues podemos ser capaces de soportar esa prueba, y que Él
nos da también la salida, ¿no? No nos deja solos. Y yo creo que también es la parte en la que, bueno, Dios por medio de las pruebas nos hace crecer, madurar, ¿no? Y llegar a esa perfección, o tratar de llegar a esa perfección que Él busca en nosotros. Creo que, digo, las pruebas no las pone Dios solamente como, ay, sí, voy a atormentar hoy a Nayeli, ¿no? No, creo que Dios las pone realmente con el propósito de hacernos crecer. Mencionaban hace rato que a veces estamos en una zona de confort, ¿no? Y cuando llegan las pruebas, pues son cuando más nos saca de esa zona de confort, y es cuando empezamos como a dudar, como en algún punto tal vez, digámosle, sufrir. Pero ya cuando vemos que pues Dios es quien tiene el control en medio de esas pruebas, por medio de la sabiduría que Él nos puede dar al tomar decisiones, al buscar una solución, pues llegamos al momento en el que, bueno, termina la prueba, se acaba el problema, ya lo solucioné, o bueno, ya Dios me ayudó a solucionarlo. ¿Qué he aprendido de eso? ¿No? Generalmente siempre decimos que de algo difícil hay una enseñanza, o hay algo que aprendemos, pero generalmente creo que no somos los mismos, ¿no? Cuando empezamos dentro de una prueba, como ya la finalizamos o ya pasamos por ella, no somos los mismos. Hay algo que cambia, ¿no? Que nos hace madurar, que nos hace crecer. Pero hablando ya de las pruebas espirituales, creo que es Dios moldeándonos, ¿no? En ese proceso es como moldeándonos, ¿no? Hay un pasaje, realmente no me acuerdo cuál es, pero habla que nosotros somos como vasijas, ¿no? Y Dios nos está moldeando todos los días. Entonces yo creo que nosotros estamos en ese proceso de ser esas vasijas, esas creaciones de Dios, que al final, pues ¿cómo son? Al final, cuando ya las vemos ya en un aparador, son bonitas, o sea, digámosle un florero, ¿no? Como empieza, que es un barro, pues, no sé, un polvo, ¿no? Y luego una masa, a hacer algo muy hermoso, ya pintado, ya decorado. Yo creo que podemos tomar tal vez ese ejemplo en nosotros. Nosotros al iniciar la prueba estamos muy mal, nos vemos muy mal, y al finalizar, pues Dios hace de nosotros algo hermoso, y creo que es entender que no somos nosotros. O sea, no es Nayeli enfrentando todo sola. Creo que siempre ha sido Dios, ¿no? Dios con Nayeli, tratando de hacer su obra, o bueno, no, haciendo su obra, y sí, ¿no? Tratando en el sentido de que siempre y cuando Nayeli lo deje, ¿no? Deje a Dios, porque a veces Dios quiere hacer la obra en nosotros por medio de las pruebas, y en lugar de verlo como algo bueno, pues lo vemos como algo malo. Incluso a veces, no sé, llegamos a echarle la culpa tal vez a Dios, ¿no? Digo, siempre y cuando nosotros dejemos a Dios actuar en nuestra vida, Dios va a hacer de nosotros una gran obra, ¿no? Como Él lo quiere. Entonces, bueno, ya como finalizando, pues, ¿qué podemos aprender? Vamos a dar tal vez una conclusión general de qué podemos aprender de las pruebas. Que las pruebas son inevitables y es voluntad de Dios. Bueno, al final de cuentas, como menciona Eric, no vamos a estar exentos nunca de pruebas. Digo, desde que estamos pequeños hasta el final de nuestros días, pues sí vamos a estar enfrentados desde pruebas muy sencillas y hasta muy complicadas acorde a nuestra edad. O sea, Dios también nos conoce perfectamente, ¿no? Sabe también pues nuestro carácter, nuestra forma de ser, o sea, conoce pues todo, ¿no? Nuestros defectos, nuestras fortalezas, y Él pues dará acorde, ¿no? Y pues ya es cuestión o trabajo de uno el poder afrontarla, ¿no? Y también pone en prueba la fe, en qué tanto estamos agarrados de la mano de Dios, ¿no? Y al final de cuentas se verá esa recompensa, ¿no? Al estar resuelta la situación, o al llegar a una conclusión de esta prueba, pues veremos, ¿no? La recompensa de Él, y pues al final de cuentas ver, ¿no? En qué sí, qué voy a cambiar de ahí a partir, ¿no? Qué cosas puedo madurar, o qué puedo aprender a partir de estas pruebas, ¿no? O quedarme estancado, ¿no? Porque también, como menciono, ¿no? Retomando un poquito de esto, ¿no? O como las olas del mar, ¿no? Si somos constantes o somos firmes, ¿no? En esta cuestión. Y yo creo que también, bueno, algo
porque es motivo de gozo para los creyentes, es que a través de las pruebas también podemos, como dice Josué, pues Dios nos hace depender más de Él y al mismo tiempo conocemos a Dios, tenemos una relación más personal con Él y es algo pues, bueno para nosotros. Si te mantienes firme en las pruebas, ¿qué recibirás según el versículo 2? Bueno, también estamos estudiando el versículo de Santiago 6:12 y bueno, textualmente dice: bienaventurado el joven que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y nos habla sobre, bueno, nosotros como jóvenes, pues ahorita pues escuchando también los testimonios, las situaciones que hemos vivido, pues también hemos pasado y yo creo que vamos a seguir pasando por diversas pruebas. Pero aquí la palabra nos dice que tenemos que resistir a esas pruebas tomados de la mano de Dios. ¿Por qué? Porque los que lo resistan van a recibir la corona de vida, que pues es una promesa, ¿no?, de Dios, que la hace para a todos aquellos que aman a Dios y confían en Él. Creo que el tener conciencia de eso, de que como jóvenes cristianos, sí, ya saber el resultado, cuál va a ser el resultado, que Dios, que recibiremos nuestra corona de vida. Entonces, ya teniéndolo eso en mente, entonces creo que con mayor razón, como cuando estemos en alguna prueba, sabremos que lo tenemos que hacer con gozo. ¿Por qué? Porque sabes que ese va a ser el resultado. En cierta parte, como que la parte de, creo que no hablamos mucho de la paciencia, ¿no? Como decir, bueno, o sea, no sé cuánto va a durar la prueba, no sé cómo me voy a sentir, pero el saber que primeramente no estoy sola, que Dios está conmigo en la prueba, que no es que lo tenga que disfrutar, pero sí tomarlo de la mejor manera, porque sabemos que el resultado nos va a hacer mejores, o sea, vamos a madurar, La obra de nuestro Dios va a ser perfeccionada en nosotros. Bueno, pues agradecemos por este tiempo. Quisiera también, bueno, por el punto de vista de cada joven que estuvo acá. Entonces, pues, si te encuentras en una situación de prueba, pues no te olvides de, pues, orar a Dios, ¿no? Siempre Él va a estar ahí y ante todo Él verá tu constancia y tu fe. Eso es lo que va a importar, ¿no? Y antes de todo, agradezco mucho el tiempo para cada uno de los jóvenes y pues igual, bueno, tú que nos estás oyendo, que espero que haya sido de bendición y de edificación para tu vida y esperamos verlos pronto, escucharnos pronto en la siguiente tema, que también será de gran ayuda también para cada uno como jóvenes. Nos vemos hasta el próximo podcast.